Ok, procesamiento de datos. Dice, genere una macro que despliegue el formulario menú FRM cada vez que se abra el archivo. Cuando hacemos, por ejemplo, si cerramos el archivo y lo volvemos a abrir, queremos que aparezca el formulario que se llama menú FRM. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa prueba? Hicimos una práctica donde usted, cuando ejecutaba el archivo, de una vez se ejecutaba el formulario. Entonces, para escribir esa macro, tendríamos que hacerlo ¿dónde? Directamente en el objeto. ¿Cuál es el objeto? Exactamente, muy bien. Es este, this workbook. Entonces, dan doble clic aquí en el this workbook. Esto lo abren, buscan el objeto que es el this workbook y es un evento open, ¿verdad? Entonces aquí, dentro de la estructura, vamos a colocar el nombre del formulario que se llama, sí, menú frm. ¿Qué? Solo va a desplegar cada vez que se abre el archivo. Show. Ahí está. Y la prueban si quieren, la ejecutan. Ahí está, ya abre el formulario. Ejercicio B. Dice, el formulario reg empleados FRM genere macros para realizar las siguientes instrucciones. Y al desplegar el formulario, debe cargar los nombres de los siguientes países en el control de tipo cuadro combinado llamado país CMB. Ahí se tiene que cargar Belice, Costa Rica, Estados Unidos, México y Panamá. Entonces, vamos para acá y nos fijamos en el formulario que se llama Reg Empleados FRM. Doble clic. ¿Cuántos combo box tenemos en este formulario? 1. ¿Cómo se llama? Exactamente. Entonces yo vengo al control. Este es mi combo box y busco en la propiedad del name que se llama país CMB. Vea que aquí dice, al desplegar formulario debe cargar los siguientes nombres. Y aquí está el control que se llama país CMB, cuadro combinado llamado país CMB. Muy bien. Entonces, como nos dice que se cargue, la macro tiene que ubicarse en el objeto del formulario, no en el control. No es un evento en el control, sino en el formulario, porque la instrucción nos dice que se cargue ¿en dónde? En el cuadro combinado país CMB. Entonces, ahí es donde se va a desarrollar la macro. Entonces, si tienen seleccionado aquí, vienen y seleccionan el formulario y dan doble clic y están dentro del formulario. Que es lo mismo, jóvenes, que vengan acá y le den ver código y buscan acá el user form, que es el objeto, y buscan el evento acá. Las instrucciones de la macro trabajan con el control país CMB, ya lo sabemos, y el método que posee para cargar los datos en la lista que despliega. Aquí, esperen un segundito, aquí vamos a utilizar un evento que se llama initialize. Así como se los dije, así se escribe. Initialize. Entonces, estoy en el objeto user form, acá, y aquí en el evento busco, aquí está, ¿lo ven?
initialice. Y borro esto porque esto no me va a servir para nada. Listo. Entonces, aquí vamos a decirle país CMB. ¿De dónde saqué eso? País CMB. Del nombre del control, ¿cierto? Listo. Entonces, miren acá. Nombre del control seguido del método add item. Entonces aquí es punto add item para agregar, o sea, para cargar allí. ¿Qué va a cargar allí? Comilla doble, Belice, enter. Si ustedes quieren lo hacen o si no lo copian la instrucción porque sigue siendo la misma instrucción. Costa Rica. Estados Unidos. México. Porque esos nombres van dentro de comillas dobles. Panamá. Hasta allí. Ahí se queda esa macro. Porque es texto, ¿verdad? Y si no lo ponemos entre comillas dobles, el sistema va a entender que es una instrucción y nos va a dar un error de compilación. Ejecutamos, probemos. Ahí están. Ya están cargados, ¿ve? Listo. Siguiente inciso. Dice, al escribir el código de empleado, debe buscar el valor digitado por el usuario en la hoja empleados. Si encuentra el valor, se debe desplegar los datos del empleado en los controles correspondientes y se debe deshabilitar el control registrar BTN. Si no lo encuentra, se deben limpiar los valores de los demás controles y debe habilitar el control registrar BTN. Como estamos aquí, si yo busco, no sé, A1234, si el sistema encuentra que está registrado, me va a traer los datos de ese empleado a todos los controles. Eso es lo que nos está solicitando. Cuando yo lo coloque aquí y me va a deshabilitar. Así va a quedar el botón siempre. Ahora bien, si yo coloco aquí un B7890 y no lo encuentra en la hoja, ¿qué tiene que hacer? Habilitar el botón para que usted complete los datos y pueda registrar el empleado. Eso es lo que nos está solicitando aquí. Entonces, esta macro debe efectuarse luego de que el usuario digita el código, lo que les acabo de mencionar. Hay que identificar qué tipo de control es el que se escribe en el código. ¿Qué tipo de control? Bueno, este es un text box que se llama código TXT, ¿no? Entonces, identificamos qué tipo de control es el que se escribe en el código para determinar los eventos que vamos a trabajar. Entonces, como ya tenemos identificado el control, es un cuadro de texto. Hay dos métodos que funcionan para buscar, por ejemplo,
para buscar un dato cuando el usuario lo digita. Uno es el método change y el otro es el método after update. El evento change se ejecuta cada vez que cambia el valor del cuadro de texto. Cuando usted escribe, por ejemplo, una letra, escribe un número, escribe un punto, incluso cuando usted da un espacio. Entonces, en otras palabras es esto, el change hace esto. Usted escribe esto, él se ejecuta. Usted escribe un espacio, él se ejecuta. Un punto, él se ejecuta. Y el after update se ejecuta cuando el usuario termina de escribir el valor. Pero yo hago esto a 20, 45, 32. Hasta ahí no ejecuta. El after update ejecuta cuando yo cambio de control. Entonces, él ejecuta y lo que va a hacer es traer la información que encontró en la página de empleados, en la hoja de empleados, si lo encontró, ¿verdad? Si lo encontró, entonces lo carga hacia los controles. En este caso, venimos aquí, código TXT, doble clic y le cambiamos el evento por un after update. Guárdese ese teléfono. Entonces, damos doble clic o buscamos el objeto que se llama código TXT y en el evento le cambiamos el after update. Entonces, aquí vamos a hacer unos pasos. Estamos dentro de código TXT. Primer paso, si se escribió el código de empleado, entonces debe hacer lo siguiente. Va a leer los datos de los códigos de empleados de la hoja empleados. Si el código leído en la hoja es igual al código indicado por el usuario, se despliega la información del empleado y se deshabilita el control para registrar nuevos empleados. ¿Por qué razón? Porque ya lo tiene, ¿verdad? Ya no necesita registrar. Ahora, el cuarto paso, ¿qué va a hacer? Si no encontró el empleado, se va a habilitar el botón de registro para que proceda el usuario a registrar. Aquí es importante tener algunas consideraciones. Primero, que inicialmente se debe de activar la hoja de lectura. ¿Cuál es la hoja de lectura? Esta, ¿verdad? Empleados. Empleados tiene el código, el nombre, el país, el precio por hora y el costo por hora. Para activar esta hoja, nosotros lo hacemos con el método activate, ¿verdad? Entonces es como la hoja del empleado, el nombre y punto actívate, que así se escribe, actívate, activate. Otra cosa que es importante, hay que determinar cuál es la fila con datos. ¿Cuál es la última fila con datos? ¿Cuál es la última fila con datos allí? La última fila con datos es la 302. Entonces, para poder definir hasta dónde debe leerse la información y así evitar un ciclo infinito en la lectura. Entonces, para lo cual se usan características del objeto de celdas de la hoja de la siguiente forma. ¿Cómo? Vamos a hacer esto aquí. ¿Cómo hacemos esto? Última fila, está en mayúscula. Última fila va a ser igual a active sheet cells rows
.count, iniciando en la A, punto end, abro paréntesis, xlapp punto row, o sea, hasta el final. Hasta ahí determinamos la última fila con datos. Ahora, otra cosa importante que tenemos que tener en consideración es que se tiene que validar que el usuario haya escrito un valor. O sea, si el usuario no escribe un valor, no pasa nada, no se ejecuta. Entonces, no se hace la búsqueda. Lo otro es conveniente llevar un control, o sea, una variable booleana que se actualice a verdadero cuando encuentre el empleado o que se mantenga en false por defecto, si no lo encuentra. Entonces, la cual va a determinar si se limpian los controles o se deshabilita el control de registrar BTN, o sea, el botón de registrar. Y según las instrucciones, aquí, si no se encuentra, se deben limpiar los valores de los demás controles y se debe habilitar el control registrar BTN. Entonces, para eso, para limpiarlos, nosotros trabajamos, es decir, la inicialización o limpieza de los cuadros de texto se deben de realizar asignándoles el valor VB null string a esos controles. Y para los cuadros combinados se limpian con el mismo, se pueden limpiarse con el mismo valor de V null string o también le asignamos una propiedad que se llama list index y el valor -1. ¿Cómo nos quedaría esto? Vamos aquí a declarar fila de tipo entero y última fila también de tipo integer. Y vamos a declarar la variable esta encontrado, que va a ser de tipo booleana. Que esa es la variable que va, la que les decía, la del valor verdadero o falso. Y entonces venimos y definimos acá si encontrado es igual a falso, a false, está mal escrito, encontrado es igual a false, y si código txt punto value es diferente de VB null string, entonces es lo que les decía, lo que les explicaba ahora, que esas 5 consideraciones que tenemos que tener. ¿Qué es diferente? Significa que el usuario, ¿qué? Incorporó algo, ¿cierto? O sea, tiene datos el control. Activa la hoja. Work. Sheet. Que se llama
empleados. Punto activate. ¿Ok? La activa y empieza a buscar desde la columna A hasta el final y determina cuál es la última fila con datos. Y viene el ciclo. For fila. ¿En dónde inicia a leer los datos? ¿En qué fila? ¿Cuál es nuestra primera fila con datos? La 3. Entonces le decimos 3 to última fila. ¿Ok? Que para fila va a ser igual iniciando en la 3 hasta última fila. Y le decimos si range a ampersand trim fila punto value es igual a código txt punto value. Entonces mantenga deshabilitado el control registrar BTN. Entonces miren acá. Registrar punto enable va a ser igual a false. ¿Por qué razón lo va a tener deshabilitado? ¿Por qué razón? Según lo que expliqué, ¿por qué razón lo va a tener deshabilitado? Es correcto. Así es. Y entonces carga. Trae a los controles, ¿verdad? Nombre txt punto value. Va a ser igual a lo que tiene, ¿qué cosa? A lo que tiene la columna B. Revisen qué hay en la columna B. Ampersand, trim, fila, punto, value. ¿Qué tenemos en la columna B? Exactamente. Entonces, el nombre. En la C vamos a cargar. En la D, precio por hora y, perdón, sí, precio y costo por hora. En este caso, nombre, país, CMB, punto value va a ser igual a esto mismo, pero la columna C. Y precio TXT en la columna D. Y costo en la columna E. Costo
txt va a ser igual a range e ampersand string fila punto value y vuelve a encontrado va a ser igual a true. Exit del for and del if y next. Hasta ahí tenemos entonces el paso número 3. Si no se encuentra el empleado, se habilita el control para registrar nuevos empleados. Entonces aquí, si encontrado, entonces, si encontrado, ¿verdad? Porque acuérdense, encontrado tiene una variable booleana. O tiene falso o tiene verdadero. O es false o es true. Si encontrado es verdadero, entonces registrar btn punto enable está falso. ¿Qué pasa si no? Si registrar btn punto enable es igual a true, opa, es igual a true, entonces se inicializan los controles, o sea, se reinician los controles. ¿Por qué razón? Porque como el botón se habilita para registrar, entonces se limpian una vez que usted guarde esa información. Entonces, ¿cómo limpiamos esto? Nombre txt punto value es igual a vv null string. País cmb punto list index va a ser igual a -1. Y precio txt precio txt.value también va a ser igual a vnull string. Y costo también va a ser igual a vnull string. And el if and el if y termina la macro.
¿Qué fue lo que dije cuando lo expliqué? Hay dos formas, acuérdese, cuando les expliqué. Ajá, tenemos dos opciones. Podemos limpiar con el mismo valor, VB null string, o asignamos a la propiedad. El list index es una propiedad que le agregamos, ¿verdad? Y le asignamos el -1. Y entonces con ese se inicializa. Para borrar, o sea, ahora cuando lo probemos, vamos a darnos cuenta de que automáticamente usted cuando guarda el usuario, todos los controles se reinician. O sea, se limpian. Entonces tenemos esas dos opciones. Ahí tienen como las dos opciones que pueden utilizar. En algún momento que les sirva, entonces ustedes saben que dicen, pero yo puedo reiniciar esos controles o limpiar los controles, los combo box, con VB null string o le agrego la propiedad list index -1, le asigno -1 y listo. Entonces, por esa razón tienen ahí los dos. Ok, vamos a ver. Empleados que tengo aquí, A1295. A1295. ¿Ahí se ejecutó el control? No, ¿verdad? Se ejecuta cuando yo paso de control. ¿Hay algún error? Tengo. Registrar.enable es igual a falso. Sí, correcto. Ahí está el error. PTN, si no, no funciona. Ok, vamos a ver. ¿Qué era? 1295. 1295. Eso es un código que está en la hoja, ¿verdad? Y ejecuto. Cambian de control y vean que cargan los datos. Inciso. Al presionar el botón registrar, guarde la información del nuevo empleado en la hoja empleados. Envíe un mensaje al usuario que indique empleado incluido exitosamente. Limpie los valores de todos los controles del formulario y deshabilite el control registrar BTN. Debe considerar que los datos de este nuevo empleado deben escribirse en la primera fila vacía de dicha hoja de datos. Entonces, venimos para acá. Al registrar esos datos del nuevo empleado, hay que seleccionar siempre el evento de un clic en el control registrar BTN. ¿Con qué formulario estamos trabajando? ¿Con este o con este? ¿Cómo se llama? Este, ¿no? Entonces, primer paso es que nosotros determinamos siempre la primera fila vacía. ¿Por qué es para qué? Para registrar, exactamente. Entonces, determinamos la primera fila vacía. Escribimos los datos en las columnas correspondientes. ¿En qué columnas? En estas, ¿no? ¿Cierto? Reiniciamos los controles del formulario, o sea, que se limpian después del registro. Y despliega un mensajito de aviso que el cliente fue registrado
exitosamente. Entonces, para identificar cuál es la primera fila vacía, que es donde van a registrarse los datos del nuevo cliente, vamos a utilizar el mismo método de la última fila con datos. La diferencia es que le vamos a sumar 1 para obtener la primera fila con datos. De manera que el código de programación, ¿cómo nos va a ir quedando? Vamos aquí, registrar empleado, doble clic. Es un evento de un clic. Ahí donde estamos. ¿Y cómo nos quedaría? Nos queda de la siguiente manera. Declaramos una variable fila de tipo integer. Activamos la hoja. Worksheet. Empleados. Punto. Actívate. Ok. Activamos entonces la hoja y determinamos la primera fila vacía. A fila le asignamos active sheet punto cells, abrimos paréntesis, rows punto count, empezando en la A. Cerramos. Punto end xl app punto row más 1, ¿verdad? Y empezamos a registrar ¿en dónde? En las columnas range a ampersand string fila punto value. Va a ser igual a lo que hay en donde, jóvenes, lo que está en el control, ¿no? Código txt punto value. Si tienen cuidado aquí en copiar y pegar, porque las instrucciones son muy parecidas, lo que va cambiando son las columnas. Aquí es range B. En B, en la columna B va el nombre. En la columna C, ¿qué va en la columna C? Lo que tiene el control país cmb.value. ¿Qué va en la columna D? Lo que tiene el control precio. ¿Y qué va en la columna E? Lo que tiene el control de costo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y registrar btn.enable va a ser igual a false. Se reinician todos los controles, o sea, se limpian. Código txt.value va a ser igual a vv
null string. Nombre. País CMB punto list index igual a -1. Precio txt punto valor igual a v null string y costo txt vb null string. Y por último, que nos dé un mensajito msgbox que diga que el empleado incluido exitosamente. Listo. Empleado incluido exitosamente. Probémoslo. A 12.95 me dice que el botón sigue deshabilitado. Pero voy a incluir alguno que no esté. Vamos a ver, 90.89. Pongo aquí. Miren, cuando me cambio de control, ya se habilita el registrar empleado. ¿Lo ven? Entonces aquí, nombre, me voy a incluir yo. Ustedes incluyense ustedes. Bianca Paz, Costa Rica. Precio por hora de $18. Costo por hora, $17. Registrar empleado. Depurar. ¿En dónde me equivoqué? En el nombre de la hoja. Empleados se llama la hoja. Empleados, no empleado. Aceptar. Y dice que ha sido incluido exitosamente. Reviso al final, a ver si es cierto, para corroborar la información y aquí está. ¿Les funcionó bien? Acuérdense que para descargar solo utilizo la instrucción ¿qué? Un loadme, ¿no? Entonces, al presionar el botón volver, btn, descargue el formulario activo. Vengo para acá al formulario, volver, me fijo en el name, volver btn, doble clic, estoy dentro del botón, aquí, y le vamos a decir un load me. Si usted quiere para que pruebe nada más la macro, si no le presente ningún error, le doy aquí y ya me devuelve. Bien. Inciso C. Declare dos variables públicas en el formulario trabajo CFRM de manera que puedan ser utilizadas desde cualquier evento de los controles del formulario. A una de ellas nómbrela precio por hora y la otra costo por hora. A ambas variables les debe asignar un tipo de datos numérico para valores de monedas. Entonces, acuérdense que las variables públicas no se declara con dim, ¿verdad? Sino que se declara con la cláusula public, ¿cierto? Tiene que utilizarse esa cláusula. Vámonos al formulario entonces que se llama Trabajos FRM. Y aquí vamos a declarar public, el nombre de la variable de tipo
currency. Y la otra es public, costo por hora, también de tipo currency. Bien. Inciso D. En el formulario Trabajos FRM, genere macros para realizar las siguientes instrucciones. Al desplegar el formulario, debe cargar los cuadros combinados Tareas CMB y Empleados CMB. Debe considerar que el cuadro Tareas CMB debe desplegar el código de la tarea seguido del texto y luego del texto ¿verdad? Es un guioncito medio. Y luego el nombre de la tarea. En caso del cuadro empleado CMB, solo debe de incluir el nombre del empleado. Entonces, venimos para acá. Ubiquemos cuál es que se llama tarea. Este es empleado y este es tarea CMB. Entonces, como lo hicimos en el anterior ejercicio, cuando trabajamos el formulario de Rege Empleados FRM, se solicita cargar a los cuadros, ¿verdad? Para que el formulario, cuando usted le da a desplegar, despliegue esa lista. Entonces, muy parecido, utilizamos en la macro el evento inicialice para cada control con el método addItem. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Activamos la hoja de tareas. ¿Qué hay en la hoja de tareas, jóvenes? El código, el nombre de la tarea y la descripción de la tarea. Entonces, activamos esta hoja, determinamos la última fila con datos de la hoja tareas. ¿Cuál es la última? La número 7. 3. Añadimos los datos de las tareas en el cuadro combinado correspondiente de tareas. Luego, activamos la hoja de empleados y de aquí necesitamos ¿qué cosa? El nombre del empleado, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, determinamos también cuál es la última fila con datos de la hoja de empleados, que es esta que yo incluí cuando registramos, ¿verdad? La misma que deben de tener ustedes. Y añadimos los nombres de los empleados al cuadro combinado correspondiente. ¿A cuál? A este, que se llama empleado CMB. Bien, como es en el user form, damos aquí trabajos FRM, ver código. Y aquí buscamos el evento user form, perdón, el objeto user form. Y el evento es, ¿cuál les dije? Initialize. ¿Ok? Ya tenemos los eventos y vamos a hacer una declaración aquí. Dim fila de tipo integer y última fila también de tipo integer. Activamos la hoja worksheet. Tareas. Activate. Utilizamos última fila. Le asignamos el active sheet .cells rows.count iniciando en la A.
xlapp.row. ¿Ok? Para fila que es igual de la 3 hasta última fila, va a ser lo siguiente. Va a cargar ¿a dónde? A tarea cmb cmb.add item, se perdió, add item, add item range, abrimos paréntesis, la A ampersand trim fila punto value, concatenándole. Aquí estamos jalando ¿qué cosa, jóvenes? A tarea, o sea, al combo que se llama tarea CMB, le estamos cargando lo que tenemos en el rango A de tareas, de la hoja de tareas. ¿Qué hay en el rango A? El código. Ajá. Concatenándole a ese código lo que nos da en la instrucción, que es un guioncito, ¿cierto? Guión, vamos a ver, abre, comilla doble, espacio, guión medio, espacio, cierra. Y le concatenamos además range, lo que está en la columna B, que es el nombre, ¿cierto? ¿Ok? Le concatenamos range, o sea, el nombre, y damos next. Hasta ahí tenemos cargado a tarea CMB, al control CMB, el código, el guioncito más el nombre. Ahora, para empleados, necesitamos activar la hoja empleados. Punto activate. Ahí tengo worksheet empleados punto activate. Misma instrucción, ¿verdad? Porque hay que determinar la última fila con datos. Y también inicia a leerse a partir de la fila número 3, por lo tanto lo puedo copiar. Y aquí al combo box que se llama empleado CMB, le cargo add item lo que está en la columna B. En la columna B, ampersand trim fila punto value. Y le decimos next. Y ahí termina. Es muy importante que cuando ustedes van a trabajar con programación, analicen la información que les están dando.
¿verdad? Lo que nos están dando en las hojas y los controles. Acuérdense que en este caso, el control tarea CMB, al buscar los datos correspondientes de las hojas tareas, puede verificar que el código de la tarea se encuentra en la columna A, mientras que la descripción se encuentra en la columna B. Lo mismo que hicimos cuando hicimos la revisión de la hoja, ¿verdad? ¿Qué información es la que nos están dando a nosotros? Listo. Miremos si funciona. Aquí, véanlo ahí. Cargó el código, el guión y el desarrollo. Y en empleado, ahí cargó solamente el nombre del empleado, que era lo único que nos estaban pidiendo en la instrucción. Al seleccionar el nombre del empleado, se debe buscar el valor escogido por el usuario en la hoja empleados y asignarle el precio por hora a la variable de memoria, precio por hora y el costo por hora de la variable de memoria, costo por hora. ¿Cuál le hizo falta? Esto. ¿No lo ha terminado? Por eso. Esto. Ah, lo del CMB. Ahí lo tienen en el chat. Ok. Aquí nos están solicitando que a partir del empleado asignado por el usuario, se busque la información correspondiente de él mismo. Entonces, como el control empleado CMB es de tipo cuadro combinado, la macro tiene que ser programada con un evento change, de manera que cada vez que se cambie el valor seleccionado, se efectúe la búsqueda y despliegue los datos. Así se podrá tener actualizada la información del formulario. ¿Cuáles serían los pasos para poder hacer esto? Bueno, si el primer paso es si se escogió un empleado, por ejemplo, cuando viene acá, si se escogió un empleado, lee los datos de la hoja de empleados, sería la segunda opción. ¿Dónde los lee, jóvenes? En la hoja, ¿verdad? Cuando viene el usuario y selecciona aquí, lee en la hoja. Si el nombre leído es igual al seleccionado, o sea, la macro va a la hoja y lee, yo escogí Areli Araya y encuentra a Areli Araya en la hoja de empleados. Y si es igual con la que yo escogí aquí, entonces se guardan los datos ¿en dónde? En precio y en costo. O sea, se van a guardar los datos en las variables públicas que ya declaramos. Entonces nos quedaría así, de la siguiente forma. Se van acá a doble clic en empleados CMB. Es un evento de change, se queda así. Y le vamos a declarar dim fila de tipo integer y última fila también de tipo entero. Activamos la hoja Work, Sheets, empleados, punto activate. Utilizamos la misma instrucción esta que tenemos aquí.
última fila va a ser igual a ActiveSheet.Cells.Row, pero no es la A, jóvenes, sino la B. ¿Por qué la B? Porque solo va a cargar cuando el usuario seleccione empleado, el nombre del empleado, y va a cargar los datos a las variables públicas que tenemos declaradas, a precio hora y a costo por hora. Declaramos después le decimos que para fila, iniciando la lectura en la número 3 hasta la última fila, haga lo siguiente. Si range B ampersand trim fila ampersand trim fila punto value va a ser igual a empleado cmb punto value, entonces carga a precio por hora va a ser igual a lo que está en donde, a lo que está en la columna de ampersand trim fila punto value y costo por hora va a ser igual a lo que esté en qué columna, a range e ampersand trim fila lectura punto value. Exit del for and del if and del if next y termina. Si lo ejecutan van a ver que no va a pasar nada porque lo único que hace es que busca coincidencia en el nombre, aquí, busca coincidencia en el nombre cuando lo carga, cuando usted selecciona el empleado en el combo box, y él lo único que hace es que los valores que están en estas columnas las carga a estas variables. El exit del for, aquí, su función es forzar la salida del ciclo for next antes de llegar al final del rango de lectura. En este caso se utiliza porque si ya se encontró el empleado buscado, no es necesario continuar leyendo todas las demás filas, ¿cierto? Entonces, por eso lo utilizamos. Listo. Ahora bien, estábamos por acá. El punto 3 dice, cuando el usuario digite la cantidad de horas estimadas para el trabajo, verifique que el dato ingresado sea un número. De ser así, debe calcularse el costo y precio estimados para esa duración con base en los valores almacenados en las variables de memoria, precio por hora y costo por hora, los cuales deben ser desplegados en los controles llamado precio TXT y costo TXT. También deberán habilitar el control registrar BTN en caso de que el dato ingresado no sea numérico. Debe desplegar un mensaje que indique debe ingresar un número y deberá deshabilitar el control registrar BTN. Entonces acá
Estamos en el formulario. Aquí es que cuando el usuario indica la cantidad de horas estimadas para el trabajo, hay que calcular tanto el costo como el precio del mismo. Entonces, estos valores, ¿dónde se tienen que mostrar? Se tienen que mostrar aquí. Aquí. Cuando el usuario indique la cantidad de las horas estimadas. Entonces, si yo pongo 10 acá, él me tiene que mostrar en estos, aquí, en estos controles, el costo y el precio. Además, necesitamos verificar si el valor que está ingresando el usuario, si aquí me colocó un número en vez de una R, por ejemplo, una letra. Allí vamos a utilizar una función integrada del Visual Basic que es if is numeric. Ya lo vamos a ver cuando lo desarrollamos. Bien, primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el dato escrito por el usuario es numérico, ¿verdad? Determinamos primero, validamos si es numérico. Va a realizar lo siguiente. El paso 1.1 es, se multiplica la cantidad de horas por el precio por horas para obtener el precio total. Y también se multiplica la cantidad de horas por el costo por hora para obtener el costo total. Cuando tenemos esos datos, este botoncito que está aquí se debe de habilitar. El botón registrar BTN, ¿no? El paso 2, ¿qué sería? Si la cantidad de horas no es un número, entonces, ¿qué dice la instrucción que tiene que hacer? Desplegar un mensajito, ¿no? Tiene que desplegar un mensajito de qué? De error. Y C, este botón, queda deshabilitado. Ok. Vienen para acá entonces y buscan el control que se llama horas TXT. Ahora TXT le dan un doble clic y nos cae en un evento de change. Vamos a cambiarle a un evento after update. ¿Ok? Dentro de él, primero vamos a verificar si es numérico. If is numeric, que es la función integrada de Visual Basic, is numeric. ¿Quién? Is numeric, lo que estamos recibiendo del usuario, que está en dónde? En horas txt.value, cerramos paréntesis. Entonces va a hacer lo siguiente, dice precio txt.value va a ser igual precio txt va a ser igual, ¿por qué? Por la variable que tiene los datos. Precio por hora por de una vez le hacemos la conversión de número. Horas txt.value. Y costo también, costo txt.value va a ser igual a costo por hora por val, costo por hora, punto value. Cierro paréntesis. Y
y se me habilita registrar btn.enable. Enable.enable igual a verdadero. Y si no, aquí viene, entonces si no va a decirnos MSG Box debe ingresar un número. Punto, cierro comilla. Y la instrucción decía, procede a deshabilitar el botón registrar BTN. Entonces, registrar btn.enable va a ser igual a false. Y listo, ahí termina. Vean que cuando vamos a hacer la multiplicación, acá, cuando vamos a hacer la multiplicación por a las horas y al costo. Perdón, jóvenes, aquí tengo un error. Esto es, aquí tengo un error, porque esta es la variable donde subimos los costos. Pero esto está malo, aquí. Fíjense y lo cambian de una vez. Tiene que ser la misma. El mismo control, no, ahí no cambia. TXT. Es un mismo control, acá. Listo. Aquí, sí. Es el control, ¿cómo se llama? Se llama horas. Ajá. Son horas, así se llama el control. Si no, nos va a dar un error ahí. Ok. ¿Mm? ¿Cómo lo declaró aquí arriba? ¿En mayúscula o en minúscula? Si se la pone así, es la forma en la que usted la ha declarado. Ok. Entonces, vean. Aquí utilizamos la función val aplicada a los datos de los cuadros de texto. Aquí lo que hace es que nos garantiza que los valores utilizados en las multiplicaciones se realizan con datos numéricos. ¿Ok? Venimos para acá, trabajo FRM, pruebo y digo que es un desarrollador web, selecciono a Rey Ávila y cuando viene acá dice 10 y doy un Enter. Ciertamente. Aquí falta, jóvenes, un handle if. Nos quedó, miren, aquí está la condición, nos quedó sin finalizar. Entonces va a dar un error ahí también. ¿Ok? Entonces, véanlo acá. Acuérdense que el control que nos define cuando se cargan el costo estimado y el precio del cliente es cuando seleccione aquí el nombre del empleado, pero a la vez lo que acabamos de programar es cuando yo coloque acá las horas, ¿cierto? Entonces colocan cierta cantidad y le dan un enter y ya me aparece el costo estimado y el precio del cliente. ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos a proceder a hacer el punto 4, que es donde dice, al presionar el botón registrar BTN, guarde la información del nuevo trabajo en la hoja trabajos
envíe un mensaje al usuario que indique se ha registrado el trabajo, limpie los datos de todos los controles del formulario y deshabilite el control registrar BTN. Debe considerar que los datos de este trabajo, los datos de este nuevo trabajo deben escribirse en la primera fila vacía de dicha hoja de datos. En la columna C, código de empleado, solo debe escribirse el código del empleado, no su nombre, en la columna F. Debe escribir desarrollo. Si el valor del control OPC desarrollo es verdadero y mantenimiento si es falso. Los valores de las horas estimadas, el costo y el precio de la tarea deben ser almacenados como números. Venimos para aquí, para acá. Esta es la hoja de trabajos. ¿Qué hay en la hoja de trabajos? Número de trabajo, ID de cliente, código empleado, fecha, tipo de tarea, tipo de trabajo, horas estimadas, costo total estimado y precio al cliente. Tengo el botón registrar BTN. Van a dar doble clic sobre el botoncito donde vamos a colocar las instrucciones de lo que les acabo de leer. Primero, el primer paso que tenemos que hacer es otra vez leer los datos que están en la hoja de empleados. Si el nombre leído es igual al que está seleccionado, se guarda el código. 2. Determina la primera fila vacía de la hoja de trabajos, que es donde estábamos. ¿Cuál es nuestra última fila con datos y nuestra primera fila con datos aquí, jóvenes? No. ¿Cuál es nuestra primera fila vacía? Busquen la primera fila vacía. Ok, cuando determinamos la primera fila vacía de la hoja de trabajos, que ese es el paso 2, el paso 3 sería escribir los datos en dónde? Aquí, en las columnas correspondientes. Mi primera fila vacía, ¿cuál es? La número 61. A partir de ahí es donde se van a empezar a registrar los valores. Paso 4, ¿qué va a hacer? Reiniciar todos esos controles. ¿Para qué? Para que se limpie. Y por último, nos va a desplegar un mensajito que diga cliente incluido satisfactoriamente. Ok. Fíjense que es importante acá. Los valores que están, los valores de las columnas G y H. Uno son las horas estimadas y el otro es el costo total estimado. Y también tenemos la columna I, que es el precio del cliente. ¿De dónde? De la hoja de trabajos. ¿Están expresados en qué, jóvenes? ¿Qué tipo de datos son esos? Están expresados como números. Como números. Pero resulta que como los cuadros de texto contienen texto, sus valores tienen que ser convertidos a números antes de ser registrados en la hoja. Por esa razón es que nosotros le ponemos val. ¿Sí comprenden? Cuando un usuario coloca datos en un formulario, ¿verdad? En esos controles que nosotros hemos diseñado, se reciben en texto.
Y cuando son numéricos los datos, nosotros nos toca, a través de programación en Visual Basic, nos toca pasar esos datos que recibimos a números. Ahora sí, por eso es lo del val. Ahora bien, hay dos posibilidades para el tipo de trabajo. ¿Dónde está el tipo de trabajo? En la columna F. Esta. Desarrollo o mantenimiento. El formulario tiene solamente dos botones, ¿cierto? Tiene dos botones. Ahí es donde el usuario le indica qué tipo de trabajo es el que realiza. ¿Sí o no? Uno es ¿cuál? Desarrollo y el otro es mantenimiento. Así es. Aquí están. Uno es desarrollo y el otro es mantenimiento, que son los botones de opciones. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se indica el tipo de trabajo. Ahora, mediante la programación, hay que verificar cuál fue el valor seleccionado. Recordemos que el botón, este botoncito, ya trae por defecto, porque nosotros lo cambiamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la propiedad de value que le cambiamos a ese botón? Que le pusimos verdadero. ¿Ok? Ya trae un valor, digamos, ya trae un valor. Pero de todas formas, nosotros nos toca que verificar. Entonces, fíjense cómo quedaría esta macro. Voy aquí. Declaro fila y última fila. Y declaro un código de empleado de tipo string. Entonces, miren. Dim fila as integer y última fila as integer. Y declaro también dim code empleado, que va a ser de tipo string. Ok, vamos entonces a ponerle un comentario que diga búsqueda del código de empleado, para saber que este párrafo de la programación, no es un párrafo, pero por decirlo, estas líneas de programación, sepan que lo que hace es la búsqueda del código de empleado. Procedemos a activar Worksheets, la hoja de empleados. Empleados. Punto activate. Pasamos a leer las hojas. ¿Qué instrucción le puedo poner aquí como para no copiarla? Ocupamos esta instrucción, ¿verdad? Que nos dice, ahí estamos determinando, como nos decía el paso 2, determinar la primera fila vacía de la hoja de trabajos. Ahí estamos determinando con esa instrucción. ¿Ok? Y se queda en la B. Porque eso es lo que va a registrar. Y le decimos para fila que es igual a 3 hasta última fila, haga lo siguiente. Si range B
ampersand trim fila punto value es igual a empleado CMV punto value. Empleado CMV. Vamos a ver qué pasó aquí. Sí, range B, trim fila punto value va a ser igual a empleado CMV punto value. Entonces, hace lo siguiente. Cut empleado va a ser igual a range a ampersand trim fila punto value. Sale del for and del if y next. Continúa el ciclo. Continúa el ciclo. ¿Ok? Determina entonces la primera fila vacía de la hoja de trabajos y nos iríamos al tercer paso, que sería escribir los datos en las columnas correspondientes y asignamos los valores, asignar el valor al tipo de trabajo con base en la selección del usuario. Entonces, eso sería ya la escritura. Y ponemos otro comentario aquí que diga escritura de valores en la hoja. ¿Qué hoja es? Trabajos, creo que se llama. Muy bien. Jóvenes, también para escribir necesitamos activar la hoja y determinar la fila vacía para poder escribir. Entonces, sería worksheets, trabajo, ¿se llama trabajos? Sí. Trabajos, punto, activate. Y aquí sería, una tiene la última fila con datos y la otra variable tiene la primera fila vacía. ¿Sí? Y empieza a registrar no a partir de la B, sino a partir de la columna A. Y en el row le vamos a decir más 1. Y procedemos a registrar en las columnas. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Range A aquí lo que va siempre es ampersand trim fila ampersand trim fila punto value va a ser igual a lo que está en el control trabajo
txt punto value. Luego, si ustedes quieren copiar o quieren desarrollarlo, simplemente le dicen en la B, ¿qué va a guardar en la B? Lo que tiene el control que se llama cliente txt punto value. ¿Qué va a guardar en el rango C? Lo que tiene el control code empleado. Pregunta, ¿por qué code empleado no tiene punto value y no tiene txt? Por, exactamente, ese es el punto. Porque se definió una variable, no es ningún control. Hay diferencias entre la variable y los controles, ¿no? Entonces, por esa razón no lleva ni punto valor ni punto ni lleva code empleado txt, porque se definió como una variable arriba. Eso es. Entonces, ¿qué cosa? ¿Por qué con mayúscula? ¿Por qué sería mayúscula? La primera es mayúscula, las demás son minúsculas. ¿Cómo la puse? Vamos a ver. ¿No? La primera es esta. Si no, ahí después nos dan problema. Pero, espérense un segundito. Aquí es code empleado. Aquí yo puse code empleados. Esto es code empleado. Y esto es code empleado. Para que no haya una confusión ahí. Code empleado. O la definen como la primera con mayúscula o le quitan las mayúsculas para que no se hagan ese problema. Code en minúscula y ya las cambió aquí. ¿Lo ven? Lo cambié en la declaración y lo cambió aquí en todos. Quítenle la mayúscula si le pusieron mayúscula y la dejan como minúscula para no tener ese problema. Y ya, él actualizó el código, actualizó el código. Bien, en el C, en el D, ¿qué va a registrar? Acá, D va a registrar la fecha. txt.value. ¿Qué va a registrar en E? En E va a registrar lo que tiene el combo box, que se llama tarea cmb.value. Ups, ahí. Algo pasó aquí. Un momentito. ¿Qué hice? Va de nuevo. En el E, entonces lo que tiene tarea cmb. Ahora bien, hasta ahí tenemos lo que tienen los controles, ¿verdad? Toda la información que está aquí, mire. ID cliente, horas, lo que tiene tareas, lo que tiene empleado. Falta jóvenes. ¿Qué faltaría ahí? Nos faltaría lo que tienen llegamos hasta aquí, hasta fecha. Nos faltaría lo que tiene las horas. Sí, falta este control, falta este control, falta este control y faltan estos dos. Entonces, mire cómo quedaría el de los OPC, los controles de opciones.
¿Cómo quedarían? Dice, si OPC, creo que está en mayúscula la primera, OPC, desarrollo, entonces, si OPC, desarrollo, entonces, range, en la columna F, en la columna F, punto value, desarrollo. Si no, range, sí, es igual. Si no, en la misma columna F va a guardar mantenimiento. Jóvenes, y una cosa importantísima, ambos son texto, entonces los colocamos dentro de comillas dobles. Aquí. Y termina el if de los controles de opciones. Y seguimos. Range G, en la columna G, le vamos a guardar lo que tiene. Vean qué importante aquí. Val, horas, txt punto value. Y range H, o sea, en la columna H, vamos a guardarle lo que tiene val, costo, txt punto value. Range y, o sea, en la columna I, vamos a guardar lo que tiene precio txt punto value. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí tenemos la asignación de los valores. Estamos escribiendo en las columnas los valores correspondientes. Paso 4. Reinicie todos los controles del formulario. Entonces, ahora sí, colocamos aquí otro comentario. Dice, realizar limpieza de controles. ¿Cómo limpiamos? Bueno, trabajo txt punto value va a ser igual a vb null string. Segundo control que tenemos que limpiar, el cliente. Tercer control que tenemos que limpiar,
empleado cmb.listindex, que va a ser igual a -1. Cuarto control que tenemos que limpiar. Fecha. Quinto, tarea. Tarea cmb.value list index -1. Porque es un combo, ¿verdad? Combo box. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El sexto control. Fecha, los controles de opciones o PC desarrollo punto value, que va a ser igual a true. Horas txt punto value, que va a ser igual a vnull string. De horas costo y precio. Ahí, precio. Por último, desplegar mensaje de aviso de que el cliente fue registrado. Entonces aquí colocamos msgbox. Se ha registrado el trabajo exitosamente. Y listo. Lo tienen en el chat. Entonces, ahí tenemos, jóvenes, la de registrar. Por último, tenemos el botón volver. Aquí, volver, doble clic en volver. Es un evento de un clic porque la instrucción dice: al presionar el botón volver BTN, cierre el formulario activo. Ahí nomás, para cerrarlo, le vamos a utilizar la instrucción de descarga. Un load me. Y listo. Y termina de contar. Un load me. ¿Todos ahí? ¿Sí?
En trabajos, veamos cómo está la hoja de trabajos. Trabajos, en el ID de cliente se le pueden poner letras o se le pueden poner solamente el código de cliente, se le pueden poner letras y la fecha. Ahora sí, vamos a ver cómo estamos. Número de trabajo, 51. ID de cliente, le pondré BN1. Tarea, programación. Empleado, vamos a buscar otro. Jet Barron. Horas, 35. Doy un enter en el teclado y ya me carga. Fecha, no funciona. Le digo que desarrollo, sí. Este funciona, este es desarrollo. Pero la fecha, miren que no me funciona. Entonces miren lo que vamos a hacer. Algo pasó con fecha que no funciona. Se llama fecha TXT, ¿cierto? Lo voy a eliminar porque me está provocando un problema ahí. Wow, se quedó pegado. Fecha. Tomo el nombre de fecha TXT, que así es como se llama. Lo elimino y le digo que ver cuadro de herramientas. Voy a ponerle un cuadro de texto a fecha que se va a llamar igual. Porque no me está dejando, hay algún error ahí. Vamos de nuevo. Número de trabajo 51. ID de cliente BN1. Tarea, programación, no, bueno, sí, programación. Empleado, Eliana. 36 horas. Enter. Y la fecha es 19, le pondré yo, del 11 del 2022. Procedo a registrar. Le voy a decir que es mantenimiento. Registrar. Se ha registrado el trabajo exitosamente. Volver al menú. Salí. Verifiquemos los datos y me voy a la hoja de trabajos y verifiquemos el dato aquí. Aquí está, vean. 51, BN1, B7206, la fecha del 19 de noviembre, el código con el trabajo, el tipo de trabajo, las horas estimadas, las horas, el precio y el costo. ¿Sí? Y eso sería. Ahí termina la práctica.